Hola amigos, bienvenidos. Este es mi nuevo librero que no les había enseñado. Está un poco raro porque aquí tiene como una puertita que pues puse más libros, pero como que me gustaría que se vieran también, entonces tal vez después quitamos esta puertita secreta. Ok, hoy les tengo un video que me tiene muy emocionada. Tengo aquí 14 libros que les quiero recomendar. Este siento que va a ser el año para mí de leer y releer ficción histórica, y estos son 14 libros de ficción histórica que les voy a recomendar hoy. Tengo dos aquí, no quiero que se me olviden. Tengo tres aquí, no quiero que se me olviden, y con eso son 14 libros. Ok. Tuve muchos años de leer literatura iberoamericana. Dentro de esa literatura iberoamericana, mucha ficción histórica. Me encanta la ficción histórica. Como que ahora que está empezando el año, como que estoy haciendo una lista mental de lo que se me antoja leer. A diferencia del año pasado, como que quiero leer muchas historias de ficción histórica en específico. Hoy vamos a hablar de 14 libros de ficción histórica que he leído, quiero leer o releer. El primer libro, y para los que conocen este canal, uno de mis favoritos de todos los tiempos, se llama Volverás a Alaska, de Kristin Hannah. Este libro fue uno de mis libros favoritos de 2020. En este libro seguimos a Lenny, que es una adolescente viviendo en la década de los 70, más o menos después de la guerra de Vietnam. Su papá es veterano de la guerra de Vietnam y están viviendo como una especie de crisis silenciosa familiar en la que el papá es como muy voluble y cambia mucho de trabajo y de humor, y como que es muy inestable, y por ello como que la familia de los dos papás y la hija Lenny son muy inestables. El caso es que el papá decide que uno de sus compañeros soldados que murió en la guerra de Vietnam le heredó como un terreno en Alaska, y el papá dice: vámonos a Alaska, esta es nuestra oportunidad como de empezar de cero y ser una familia, irnos literalmente al rincón más recóndito de Estados Unidos. Entonces se mudan a Alaska, obviamente sin tener idea de lo que implica vivir en un lugar así, donde realmente casi todo el año o es invierno o se están preparando para el invierno, donde las condiciones de la naturaleza son el peor enemigo, y aparte están viviendo como esta crisis familiar interna. Lenny se va a empezar a dar cuenta de muchas cosas que están pasando en su dinámica familiar que no son normales, además de que se enamora por primera vez. Entonces vamos a vivir como toda esa parte del primer amor, más la traición y la belleza al mismo tiempo de Alaska, que para mí es uno de los lugares que más ganas tengo de conocer. Entonces para mí este libro fue muy especial en muchos sentidos. Lloré los últimos 3 capítulos sin control, o sea, creo que hay lágrimas en el libro, y es una historia que vale muchísimo la pena para dar como un salto a la ficción histórica, pero no irnos tan atrás, ¿ok? Esto es en los 70s. El siguiente libro que tengo sí es un salto hacia atrás. Vamos a saltar hacia la época de Jesús. El libro se llama El libro de los anhelos, de Sumon Kid, y es también un libro que leí el año pasado que no les puedo decir cuánto, todo lo que siento por este libro. Es una joya de joyas. En este libro seguimos la historia de la esposa de Jesús. Si Jesús hubiera tenido una historia, algo súper interesante de lo que habla la autora en los comentarios que hace en el libro es que es muy raro que Jesús no haya tenido una esposa, porque era una época en la que era súper importante casarte. Jesús en teoría era el primogénito de su familia, entonces era más importante todavía que se casara y que tuviera más hijos como para preservar el nombre de la familia. Entonces como que el punto de esta autora al escribir esta historia dice es que si Jesús tuvo una esposa y fue olvidada por la historia, a lo que va este libro es como a ese regreso al feminismo y a decir cuántas mujeres en la historia, sobre todo en la historia de grandes hombres como Jesús, fueron olvidadas, y qué papel jugaron ellas en el rol de los esposos y de los hombres. Las mujeres, creo que mucho tiempo en la historia, sobre todo en esta antigüedad, fueron como piezas claves del crecimiento y desarrollo de los hombres, empezando porque son sus mamás, y como que
este libro como que trata de darle la vuelta por completo a este momento histórico, y aunque nos coloca súper bien en la época de Nazaret, Galilea, vamos a Egipto en este libro, también pone los roles y papeles de mujeres muy fuertes que impactaron de forma importante a Jesús, como su mamá, como María Magdalena, en este caso Ana, que es su esposa. También la tía de Ana tiene mucha influencia en Ana y en la como dinámica cuando se casa con Jesús. Entonces vamos a seguir como toda esta historia de Ana como encontrando su propia voz dentro de este mundo donde su esposo es como un líder muy importante, aunque sea por un periodo corto de tiempo, y también la influencia de Ana en Jesús, como la historia de amor entre los dos y lo que los llevó a enamorarse, y el camino que recorre ella antes, durante y después de la crucifixión. De verdad, la capacidad de esta autora de llevarnos a ese momento en la historia y de vivir todos esos acontecimientos vistos a través de los ojos de una persona que en teoría fue tan cercana a Jesús, de verdad es cautivante. Este libro se los recomiendo muchísimo. Otro libro que me encanta y es uno de mis favoritos, de los primeros que leí, yo creo que me enamoré y releí y podría volver a leer. Creo que hay una película y seguramente también ya la vi. Este libro es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Laura Esquivel es una autora mexicana y este libro es como... Siento que todos los que nos gustan los libros y somos mexicanos tenemos este libro presente o ya lo leímos. Este libro sigue la historia de Tita, que es la hija chica de una familia. Antes había una tradición, no sé si todavía, pero había una tradición donde la hija chica era la hija que se quedaba en la casa a ayudarle a la mamá. Era así como tu tercera hija es como tú decides qué pasa con ella y los otros dos los casas y se van, ¿no? Entonces Tita es la hija chica de la familia y como que está destinada a vivir pues soltera, cuidando y ayudando a sus papás. Llega un día un hombre que es el que va a ser el futuro esposo de su hermana mayor y hay como una especie de amor a primera vista entre Tita y él. Entonces Tita tiene que vivir todo el proceso de ver a su hermana casarse con el que ella cree que es el amor de su vida y vivir sabiendo que ella no se va a casar, que ella no va a tener una oportunidad de tener una historia de amor y enamorada de su cuñado, básicamente. Tita, y algo súper especial de este libro es que hay clase, bueno, no clases de cocina, pero Tita cocina y la magia de este libro es que cuando Tita cocina, la comida queda como ella se siente. Entonces cuando se siente enamorada y feliz, todos tienen un festín orgásmico de comida y cuando se siente triste y miserable, todos se enferman del estómago. Entonces como que agrega mucho como... Es muy divertido leer este libro cuando pasan las cosas y también vienen recetas como de lo que Tita cocina. Entonces es un libro padrísimo. Esta edición la compré en una feria del libro, así como libros usados viejos, y tiene ilustraciones, como que tiene la lista de cuando cocinan y cada receta dice como la receta y cómo hacerse, y ahí mete como parte de su historia y de sus emociones. De verdad, si no han leído este libro o no han visto la película, se los recomiendo muchísimo. Es una súper ficción histórica y me encanta. El siguiente libro también lo leí hace mucho y me encantó. Hubo un tiempo en el que estuve obsesionada con ir y conocer la India. Gracias a Dios pude hacerlo y me enamoré todavía más. Pero cuando estaba como leyendo y enamorándome de la India, me topé con este libro que se llama Pasión India, de Javier Moro. Es un libro súper popular y famoso y tiene todo para hacerlo, en mi opinión. Seguimos la historia de una princesa española, de una mujer española que es casada con uno de los últimos, ahorita les digo exactamente cómo se llaman, eran como los príncipes de la vieja India. Como que este libro se lleva a cabo como cuando entran los británicos a la India y empieza a haber como una especie de conquista, pero al mismo tiempo las personas que tenían mucho dinero y tenían muchas posesiones como que son los aliados de los británicos, entonces como que respetan los principados que hay en la India. Y uno de estos es
un príncipe que decide casarse con una mujer española porque se enamora perdidamente de ella, y habla como de esta transición en el que ella tiene que ir a vivirse a un país completamente ajeno a su cultura, muy diferente, a ser una princesa y como una especie de líder, pero sin saber bien su lugar en esta historia, y ella muy joven, como crecer y volverse en una mujer y aparte en una princesa y toda la presión que eso conlleva. Y es mágico como Javier Moro nos transporta a esta India de hace tantos años, donde hay una mezcla como de un poco de occidente con todavía las tradiciones del oriente. Entonces a mí se me hizo un libro súper, súper bonito. Sé que hay más libros de Javier Moro, de la India específicamente. Tengo muchas ganas de leer más de él. Creo que hay uno que se llama El Sari Rojo. No estoy segura si es de Javier Moro, pero si les gusta, les interesa conocer más de la India y quieren una ficción histórica de romance, este es el libro para ustedes. El siguiente libro que tengo en mi lista se llama Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Este libro no lo he leído, es una recomendación que ya he hecho antes, es un libro que compré el año pasado. Estuve a punto de escuchar el audiolibro, pero decidí mejor tenerlo en físico porque me encanta aparte la portada. Y este libro sigue la historia de el conde Alexander Rostov en 1922, cuando es acusado por un tribunal bolchevique de ser culpable de haber traicionado a la patria. Su castigo es permanecer el resto de su vida como en arresto domiciliario, solamente que su arresto domiciliario es en un hotel muy famoso cerca del Kremlin, porque ahí es donde él vivía, porque era un conde muy rico y ese era como, ahí tenía una suite y esa era su casa. Entonces como que el castigo es, te vas a quedar ahí para siempre. Si tú pisas el escalón para salir del hotel, va a haber 2 personas listas para dispararte y matarte. Entonces como que el castigo es como encerrarlo en su propia burbuja. Y no solo eso, le quitan su suite y le quitan la mayoría de sus pertenencias, como que las revoca el Estado y lo mandan a vivir como a la parte de atrás del hotel donde vive el staff. Entonces como que es un ajuste para él de ser una persona rica que vivió como entre mucha abundancia a cambiar por completo. Y dentro de esta vida que lleva a cabo en el hotel, conoce a una niña que como que siente que tiene que proteger y salvar y ayudar, y eso como que le da un propósito diferente al que ya estaba como hecho a la idea de ser como un prisionero en el hotel para siempre, y ahora como que esta niña le da un nuevo sentido. Entonces vamos a seguir esta historia. Parece que ya lo leí porque he leído muchas veces la sinopsis, pero de verdad tengo muchas ganas de leerlo. No he leído mucho de ficción histórica de Rusia. De hecho no he leído nada, entonces tengo muchas ganas de empezar con este libro y clavarme mucho más en este libro. Tengo otro libro que se llama... No les voy a inventar, pero también es de Rusia. El siguiente libro que les quiero recomendar, seguramente conocen el título porque hay una serie muy famosa. Si es serie o película, serie con Kate del Castillo. El libro es La Reina del Sur, de Arturo Pérez Reverte. En este libro seguimos la historia de esta mujer, Teresa Mendoza Chávez, que fue una mujer basada en hechos reales, pero la historia obviamente es ficticia. Actualmente esta mujer, que no es la Reina del Sur, es la reina de otro lado, así la conocen, está en una cárcel y... existe esta persona. Es una mujer que estuvo casada con un narco que era como el piloto de otro narco muy importante, y cuando lo matan a él, en automático van atrás de ella y ella tiene que huir. Creo que se escapa a España y como que tiene que rehacer su vida, pero se da cuenta que el narco y ese negocio como que sigue regresando a ella. Entonces literalmente se vuelve como una pionera en el mundo del narcotráfico. Por eso es por lo que la persona real de la que se basa esta historia actualmente está en la cárcel, porque la atraparon por lo que hacía. Pero la forma en la que Pérez Reverte cuenta este libro y como todo lo que tiene que hacer para llegar, como todo el suspenso que hay en torno a ser perseguida, es una historia muy entretenida de ver, sobre todo en este ámbito de drogas, narco, muerte, etc. Entonces si les gusta tipo la acción y han visto la serie o han escuchado la serie, bueno, pues pueden también leer el libro. El siguiente libro también es uno como de los primeros libros de
ficción histórica y realismo mágico que leí. Esta autora es una de mis autoras favoritas de todos los tiempos y también la menciono mucho en este canal. Es Retrato en Sepia, el libro de Isabel Allende. Es uno de 3 libros que están como conectados, no son una serie, pero son acompañantes porque tienen personajes en común. La hija de la fortuna y La casa de los espíritus, y este es Retrato en Sepia. Los 3 son historias de Chile en el siglo XIX, diferentes historias de diferentes familias. Cualquiera de los 3 que les llame la atención, les aseguro que va a ser un libro que disfruten muchísimo. A mí en lo personal me gusta mucho La casa de los espíritus, no la tengo en físico, no sé por qué, porque ya he leído el libro varias veces, pero me encontré el Retrato en Sepia, entonces igual, si quieren una historia de familia, secretos, un poco de magia y brujería, este es un súper libro. Este libro en particular sigue a la protagonista Aurora del Valle, que sufre un trauma brutal que determina su carácter y borra de su mente los primeros 5 años de su vida. Criada por su ambiciosa abuela Paulina del Valle, crece en un ambiente privilegiado, libre de muchas de las limitaciones que oprimen a las mujeres de su época, pero atormentada por horribles pesadillas. Cuando debe afrontar la traición del hombre que ama y la soledad, decide explorar el misterio de su pasado. Un excelente libro. Isabel Allende, los primeros libros en especial de Isabel Allende, que son estos 3, La casa de los espíritus fue su primer libro y dice que es una novela que se tardó 20 años en escribir, entonces imagínense el amor y la pasión que le puso a este libro, y realmente está contando como historias que a ella le contaron de su familia, entonces como que es una ficción, pero está muy conectado también a sus raíces y a sus antepasados. Entonces son libros muy muy buenos, les recomiendo mucho. No es un libro largo, es una historia muy profunda, muy bonita, y Isabel Allende, todo lo que escribe Isabel Allende yo lo leo. El siguiente libro se llama Sobre todas las cosas, de Tanis Rideout. Este libro es también una ficción histórica de 1924. George Mallory fue un explorador británico que intentó 2 veces y falló llegar a la cima del Everest, y esta es la historia como de su tercer intento, el cual ni siquiera iba a pasar porque su esposa le hizo prometerle que ya no iba a intentar subir el Everest y arriesgar su vida, que tenía una familia que proveer y cuidar, pero él sin embargo lo hace. Y lo que me encanta de este libro es que cada capítulo es como está contado primero por el esposo cuando viaja al Everest y todo como su travesía, y la otra parte es contada por la esposa y todo lo que vivió ella en 1924 de no saber absolutamente nada de su esposo, y como todo por lo que ella pasa y todo lo que ella vive mientras su esposo está conquistando la montaña y ella se está quedando en casa siendo mamá de sus hijos y obviamente muy atormentada por lo que puede pasar. Soy fan de todo lo que tiene que ver con el Everest porque he visto todas las películas, he leído todos los libros, me encanta como la gente que ha logrado llegar a la cima y como lo importante y valioso que para muchas personas. Entonces este libro es una joya, se los recomiendo muchísimo. El siguiente libro, que ya he mencionado varias veces en este canal y lo vuelvo a mencionar porque amo y adoro este libro y tengo todas las intenciones de leer este libro este año otra vez, se llama El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga. Como ya les he dicho antes, esta es una ficción histórica de la conquista de los españoles cuando llegaron a México y que se encontraron con los indígenas y todo este intercambio que hubo, y obviamente toda esta como conexión entre 2 culturas completamente diferentes, enfermedades, amor, traición, matanzas, etc. Me encanta este libro, nos ayuda a visualizar ese momento en la historia donde México es conquistado por los españoles y todo lo que pasó después. Si quieren un poco de historia, pero de una forma mucho más entretenida que la que nos cuentan los profesores de historia en prepa y en secundaria, este es un libro que vale mucho la pena. Es un libro grande, pero es como una muy buena película. Más, ya casi acabamos. No es cierto, 4 más, todavía no acabamos. Ok, el siguiente libro que inspiró todo este video es El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia. Este libro ni siquiera sabía de qué se trataba. He escuchado el título de este libro en todas partes, pero como que no sabía ni de qué era yo. Abejas, como hay otro que tiene también el título de abejas, entonces como que me confundía. Y hasta
Antier que fui a una librería y encontré este libro y por fin le di la vuelta y leí la sinopsis, dije, ¿por qué carajos no he leído este libro si es como mi tipo de libro? Este libro aparte es uno de los libros más vendidos en la historia de autores mexicanos, entonces también todo el crédito para Sofía Segovia, que definitivamente ya tengo otro libro en la mira de esta misma autora, pero bueno, ahorita estamos con El murmullo de las abejas. Y seguimos a... que les va a leer la sinopsis para no inventarles cosas porque literalmente voy en la página 25. Ok, en Linares, al norte del país, con la Revolución Mexicana como telón de fondo, un buen día la vieja nana de la familia abandona sorpresivamente un reposo que parecía eterno para perderse en el monte. Cuando la encuentran sostiene dos pequeños bultos, uno en cada brazo, de un lado un bebé misterioso y del otro un panal de abejas. Ante la insistencia de la nana por conservar y cuidar al pequeño, la familia Morales decide adoptarlo. Cubierto por el manto de abejas que lo guiarán por siempre, Simonopio cambia la historia de la familia que lo acoge y la de toda una región. Para lograrlo, enfrentará sus miedos, al enemigo que los acecha y a las grandes amenazas de la guerra, la influencia española y los enfrentamientos entre los que desean la tierra ajena y los que protegen su propiedad a toda costa. Ya sé, cuando leí la sinopsis dije, güey, es como la historia perfecta para mí. Amo todo lo que está situado en la Revolución Mexicana porque siento que no hay tantos libros ni tantas historias que sean contadas en una época tan interesante. Tengo muchas ganas de seguirlo leyendo y terminarlo próximamente. Y el último libro que no podría dejar de recomendar, porque también sé que es una ficción histórica muy querida, tampoco lo he leído. El ruiseñor sigue la historia de dos hermanas en Francia durante la ocupación nazi y como la forma en la que cada hermana afronta la guerra y lo que está pasando y lo que deciden hacer a partir de ahí. Y vamos como hacia atrás y hacia adelante en el tiempo en el que las hermanas están como recontando esta historia de todo lo que pasó. Una hermana se llama Diane Mauriac y está casada y tiene hijos y tiene que proteger a sus hijos en la ocupación nazi, y la otra hermana se llama Isabel y ella está como del otro lado y decide unirse a la resistencia y como ser parte activa de la guerra. Entonces vamos a ver como estas dos perspectivas de una misma familia y todo lo que conlleva esto. Tengo muchas ganas de leerlo, también prometo leerlo este año porque de verdad no me puedo perder de leer una obra que todo mundo ama tanto y sé que seguramente me va a encantar. Entonces, El ruiseñor, y me quedan 2 libros, les prometo que voy a ser muy breve porque este video si no va a durar 100 años. El siguiente libro, los siguientes 2 libros son del mismo autor, Khaled Hossein. Leí Cometas en el cielo hace muchos años, ni siquiera me acuerdo hace cuántos, pero no sé si tienen como un libro que les ha cambiado literalmente la vida, o sea, como que hay un antes y un después. Hay libros que así, ese impacto tienen en nosotros, y Cometas en el cielo para mí es uno de esos libros. Nunca había sufrido tanto, todavía es una historia que cuando me acuerdo del libro y de todo lo que me hizo sentir, como que todavía cargo con ese peso de una historia tan conmovedora y tan triste y tan llegadora. En Cometas en el cielo seguimos la historia de 2 buenos amigos de la infancia. Uno es un niño adinerado, estamos en Kabul, en Afganistán, en 1975, y uno de los amigos tiene como mucho dinero y el otro es inferior. Y el niño rico abusa un poco de esta fidelidad y amor que le tiene este amigo suyo y hace una cosa, lo traiciona de una forma que la traición que comete es tan grave que este niño, Amir, que es el niño de recursos, el niño rico, carga toda su vida con una culpa, y la forma en la que Khaled Hossein escribe sobre esta culpa y como el cargo de conciencia que tiene este niño y con el que crece y con el que sigue su vida es tan real y tan potente que lo vives con él y es muy duro. Y luego pasan cosas en la vida que los vuelven a reencontrar de alguna forma, no solo a ellos, sino a la siguiente generación que son sus hijos. Y la historia cada vez se pone más intensa, más triste, más fuerte. De verdad es un libro que amo y adoro, que cambió mi vida literalmente, pero que les recomiendo solamente si están listos para vivir algo muy intenso, porque es una historia de verdad muy cañona. Pero
uno de mis libros favoritos de todos los tiempos al mismo tiempo. Me dejó muchas lecciones este libro y me hizo sentir la literatura de una forma diferente, entonces les recomiendo mucho Cometas en el cielo. Y el último libro, que es de Khaled Hossein, se llama Mil soles espléndidos. Este libro no lo he leído porque he estado evitando volver a leer este autor. Han dicho que como que esta es la versión en mujer de Cometas en el cielo, entonces no sé si estoy lista para leer algo tan intenso, o me imagino que tan intenso, pero vamos a leer la sinopsis juntos. Hija ilegítima de un rico hombre de negocios, Mariam se cría con su madre en una modesta vivienda en las afueras de Herat. A los 15 años su vida cambia drásticamente cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, un hosco zapatero 30 años mayor que ella. Casi 2 décadas más tarde, Rashid encuentra en las calles de Kabul a Laila, una joven de 15 años sin hogar. Cuando el zapatero le ofrece cobijo en su casa, que deberá compartir con Mariam, entre las dos mujeres se inicia una relación que acabará siendo tan profunda como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de edad y las distintas experiencias que la vida les ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles circunstancias que las rodean, tanto de puertas adentro como en la calle, donde la violencia política asola el país, hará que Mariam y Laila vayan forjando un vínculo indestructible que les otorgará la fuerza necesaria para superar el miedo y dar cabida a la esperanza. Ok, ya lo quiero leer. Tengo muchas ganas de leer este libro. Me gusta mucho que ubiquen la historia en Afganistán, como que siento que es uno de esos países del cual hay como mucha controversia. También es un libro que está en mi lista para este año, por fin ya leerlo. Y básicamente todos estos libros que les acabo de enseñar son libros que quiero leer y releer. Son libros que he conservado porque sé que voy a regresar a estos libros, y a veces no sé si leer más libros del mismo autor o solo releer el libro que me encantó. Tengo ganas de leer Javier Moro, definitivamente. Ahorita estuve viendo algunos libros que sacó después de Pasión India. Entonces todos estos libros son excelentes historias de ficción en contextos históricos muy interesantes, historias de humanidad, de amor, de dolor, de pasión. Me gusta mucho cómo escriben todos los autores que les acabo de mencionar, y las historias que obviamente la intención es que nos dejen algo importante. Entonces espero que hayan disfrutado estas recomendaciones, espero que se animen a leer alguno de estos libros. Si quieren comentarme cuál es el que más les intrigó, o si quieren recomendarme un poco más de ficción histórica, sé que hay muchísimos libros buenísimos de ficción histórica y definitivamente es un género que quiero leer más este año. Entonces todas las recomendaciones son más que bienvenidas. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal para tener siempre notificaciones cuando suba un video nuevo. Nos vemos la próxima.